Estuvimos hace algún tiempo, no mucho la verdad, conversando respecto de la memoria infinita y premios que había obtenido en el concierto internacional. Y vamos a volver a hablar de la memoria infinita porque este que es un documental se ha convertido en una de las cintas chilenas más exitosas de los últimos 5 años. Han ido a verla más de 300.000 personas, lo que para el mercado nacional es mucha gente. Y por eso estamos con Julio Bustamante, crítico de cine, a quien aprovechamos de agradecer que haya venido a esta buena costumbre. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado. Gusto de recibir esta invitación. Contento de poder comentarles un poco de la memoria infinita. Bueno, ¿qué hay de la memoria infinita? Que no es una película de ficción o de acción, que son las que regularmente llevan más gente al cine, sino que se trata de un documental y que no obstante ello ha logrado llamar la atención de tantas miles de personas. Julio, ¿cuál es la razón a tu juicio de este éxito taquillero de la memoria infinita? A ver, yo creo que hay varios factores. El primero de ellos corresponde que Augusto Góngora sin duda era una persona o una personalidad muy conocida en medios de prensa como comunicador, Claro. una persona que también fue bastante comprometida también con sus ideales políticos, sociales, siempre fue de una línea, se podría decir, muy querido también dentro del rol que tuvo en Televisión Nacional de Chile durante años. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él en varias oportunidades, y era una persona que era muy generosa también con sus conocimientos, era muy fácil llegar a él, conversar con él. Ya. Y lógicamente acá se junta el otro factor que corresponde a la enfermedad de Alzheimer, que finalmente hoy día especialistas médicos señalan que más o menos 550.000 personas podrían tener o padecer algún tipo de demencia de aquí al año 2050. Y en Chile en particular, considerando también nuestra idiosincrasia, pasa que el tema de los papás, de estar con ellos, de llegar y acompañarlos a una edad crepuscular, lógicamente nos influye como chilenos, somos muy arraigados a la familia, al concepto de la familia. Mm. Y finalmente la historia de Góngora lógicamente impresiona por verlo en esta lista más personal, cuando él estuvo más o menos durante varios años, durante sus últimos años, fuera de los focos, totalmente, se podría decir, más dentro de su ámbito familiar personal. La gente quería saber cómo está él, qué le pasa, qué le sucede, y finalmente a través de este documental podemos ver cómo de alguna manera fue desarrollándose la progresión de su enfermedad. Y el tercer factor corresponde a Maite Alberdi. Eso te iba a Maite preguntar. Sí, Maite Alberdi sin duda se ha transformado en una de las figuras desde el punto de vista de la cinematografía en Chile, justamente a través del género del documental. Obviamente acá en Chile hay muchos documentalistas bastante interesantes como Ignacio Agüero, por darte un ejemplo, pero Maite Alberdi ha logrado finalmente conectar con las grandes audiencias con distintos documentales que hablan de alguna forma de ecosistemas de personas que finalmente nosotros como espectadores no conocemos. Por ejemplo, los niños trató todo el tema relacionado con las personas con síndrome de Down. Por otro lado, también tenemos que ella durante toda su filmografía, La Gente Topo, por ejemplo, La Once, ha tratado mucho el tema de la etapa crepuscular, de la tercera edad, cómo se relacionan o cómo se conforman los espacios de relacionamiento de la tercera edad, qué es lo que hacen. Y de alguna manera se podría decir que la Maite Alberdi eleva y muestra ámbitos que son un poco escondidos o poco hablados dentro de la sociedad chilena. En este caso se juntan estos tres factores que señalaba en la memoria infinita, y finalmente yo diría que lógicamente este es un documental que ha tenido mucho éxito. Maite Alberdi fue nominada al Oscar como mejor documental por La Gente Topo, entonces ya hay una expectación de saber qué pasa con su obra, qué pasa con su trabajo. Ahora está a puertas de debutar en la ficción, en el género de ficción, y lo interesante es que yo diría que la memoria infinita conjuga otros aspectos que tienen que ver también con la generosidad del amor, se podría decir, en el ámbito de la pareja o de una pareja, sobre todo cuando se padece una enfermedad tan compleja, tan difícil como el Alzheimer, que finalmente el que más sufre usualmente son los familiares, no tanto la persona que padece la enfermedad en sí. Oye, sí, yo encontré que, bueno, yo fui a ver la película hace un tiempo ya, Julio, y encontré que es un documental
muy emocionantes desde distintas aristas, como tú bien mencionas, ¿cierto? Que además conjuga una serie de otras cosas. Por ejemplo, también el 1 de octubre ahora se conmemoró el Día Internacional de las Personas de Edad, y se estima que para el 2050, tengamos alrededor de 6 millones de chilenos que van a pertenecer a este grupo etario. Por lo tanto, obviamente también son temas que nos preocupan, y el Alzheimer es una de las enfermedades que se desarrolla más o menos en la edad mayor, ¿cierto? Por lo tanto, también es importante ver este tipo de cuidados que se generan y cómo se vive en carne propia esta enfermedad, que es una de las cosas maravillosas que nos muestra el documental, Julio. Sí. Sí, mira, lo que tú dices es muy cierto, Constanza. Lo interesante, yo diría, de La memoria infinita, que independiente de centrarse mucho en la vida de Augusto Góngora en sus últimos años, yo diría que es un documental que habla mucho de la devoción de Paulina Urrutia, de ese amor incondicional hacia él. Y eso yo creo que es una de las cosas más loables, porque por ahí decían algunas personas en algunos portales que este es un documental que de alguna manera hace pensar un poco a las parejas que están conformándose o que se quieren casar, qué tanto estoy yo dispuesto a comprometerme realmente con otra persona, con el otro. Y aquí podemos ver que finalmente en un contexto muy difícil, muy complejo, Paulina Urrutia pasa ya no solamente a ser la mujer de Augusto Góngora, sino finalmente pasa a ser una especie de protectora, madre. Se conjugan varios roles, varios papeles que son muy difíciles también desde el punto de vista de una relación de pareja. Y lo interesante es que vamos escudriñando a través del documental cómo se produce este deterioro cognitivo en Augusto Góngora, pero al mismo tiempo lo interesante es que Paulina Urrutia lo incorpora a su vida en el día a día, cuando lo lleva a los ensayos, en las horas de teatro, que esos momentos son realmente muy conmovedores. Y por otro lado también el gran temor que comparten todas las personas que han tenido algún familiar, ya sea con Alzheimer o algún tipo de demencia, es el temor a que te olviden. Si ustedes se dan cuenta, en el documental hay varias partes que la Paulina está realmente muy preocupada respecto a que cualquier cosa que te pase, pero por favor no me olvides, yo voy a estar contigo, pero no me olvides. Oye. Sí, estamos hablando con Julio Bustamante, crítico de cine. Bueno, la verdad es que la demencia senil es una cosa muy terrible. Yo no he visto el documental, no lo he visto, por lo tanto no tengo ni antejuicio ni prejuicio, nada. Simplemente he leído, he visto, he escuchado, escucho a ti, Julio, escucho a Constanza y también a cercanos míos que fueron y que, bueno, me comentaba, mi cuñada, por ejemplo, me decía, yo fui preparada con un pañuelo desechable y no lo necesité, porque no llegué al llanto, pero sí a mucha alegría, emoción, digamos, una película que es capaz de despertar distintos sentimientos. Sin embargo, me gustaría preguntarte si es que, yo decía que partía diciendo que la demencia senil es muy terrible porque tiene episodios de violencia, episodios muy difíciles de manejar. Y no sé si el documental mostrará esa faceta de la demencia senil, cómo manejarla, cómo enfrentarse a un ser humano al que uno ama profundamente, o no, pero está con él, apañando ahí, sigue con él, y poder enfrentar momentos de la demencia senil que son tan difíciles de sobrellevar. ¿Lo muestra eso la película o vemos la parte quizás más emotiva, la vinculada con la que planteabas tú de la emotividad, del temor al no me olvides y todo eso, Julio Bustamante? Mira, Álvaro, lo que tú dices es muy interesante. El documental, lo bueno, y esto es una técnica que en el fondo ocupa mucho, de alguna forma, Maite Alberdi en sus documentales, deja que la cámara vaya registrando los distintos momentos. Y lógicamente están todos estos contextos muy emotivos entre ambos y algunos momentos de mucha complicidad entre ambos, pero al mismo tiempo también momentos de humor que son bastante tiernos, se podría decir, al momento de verlo en pantalla. Yeah. Pero también muestra ese aspecto que tú dices más complejo de cuando Augusto Góngora le vienen estos ataques de ansiedad respecto de sus cosas, sus posesiones, sí. O de repente despierta en la noche y no sabe dónde está, no entiende, y lógicamente los pacientes de Alzheimer o demencia se acuerdan más de aspectos del pasado. Entonces en algún momento Augusto empieza a hablar sobre sus hijos, dónde están mis hijos, por qué no me viene a ver mi familia, y esas partes son sumamente desgarradoras. Tal como tú señalabas, es difícil
totalmente, no conmoverse frente a lo que uno ve. Y lo interesante es que Maite Alberdi deja que esto vaya sucediendo, vaya registrándose. Yo diría que lo más interesante también tiene que ver mucho con el título, con lo de la memoria infinita, porque recordemos que en el documental Maite Alberdi le da bastante cabida al compromiso político y social de un Augusto Góngora, también Paulina Rubio, pero sobre todo Augusto Góngora. Y lo interesante es que, claro, Augusto Góngora durante la dictadura y otros ámbitos de nuestra historia reciente, él varias veces hablaba de la importancia de recuperar la memoria, de no olvidar las cosas que sucedieron. Claro. Y hay una parte en el documental que es muy emotiva, cuando Góngora, cuando era más joven, habla de un libro que publicó y habla del concepto de la memoria, de recordar. Mira. Y llega a ser un poco contradictorio, entre comillas, un poco extraño, que la misma persona que habla de la importancia de la memoria termina él olvidando su memoria, sí, su recuerdo, empieza a fragmentarlo, se podría decir. Otro aspecto también interesante que les quería mencionar, Maite Alberdi, yo lo encuentro que es una documentalista muy interesante y hay que pensar que, bueno, en La Gente Topo incursionó más con ciertos espacios de ficción, ¿eh? ¿Se acuerdan? Donde estaba no solamente el registro de lo que pasaba en esta casa de ancianos o de tercera edad, de reposo, sino también habían recreaciones un poco cuando le encargaban al personaje principal esta misión de investigar, sí, esta casa. Y ahí se ve un poco también las influencias de Maite Alberdi y de otros cineastas documentalistas muy famosos. Si alguien quiere estudiar más a Maite Alberdi, les recomiendo que vean mucho el cine de Errol Morris. Errol Morris es un gran documentalista estadounidense, dirigió La Niebla de la Guerra, dirigió La Delgada Línea Azul, un documental casi emblemático del género documental de 1988, y si ustedes ven un poco la filmografía de Errol Morris, hay muchas influencias en el cine y la forma que tiene de registrar también Maite Alberdi en sus documentales. Obviamente los documentales de Maite Alberdi son mucho más orgánicos, deja que la cámara grabe, registra momentos, ella también se distancia, deja que los protagonistas vayan capturando este momento, y lo interesante que tiene ella, que como montajista en su cabeza, es que logra unir las piezas, los puzzles de todo este material. Ella siempre ha contado, yo la tuve una vez de profesora hace tiempo atrás, ella siempre contaba que, por ejemplo, cuando dirigió El Salvavidas u otros documentales, tenía horas y horas de material documental grabado, filmado, mejor dicho, sí, en relación a las historias que ella registraba. Y finalmente un trabajo casi de relojería, compatibilizar y lograr el engranaje adecuado, perfecto de cada uno de estos momentos. Entonces, en este caso, en La Memoria Infinita, de alguna manera cada elemento calza desde el inicio, cuando estamos viendo el documental, que es como, mira, qué curioso, qué simpática la reacción de Augusto, cómo lo está enfrentando, hay momentos de humor. Después el documental se vuelve un poco más serio, va mostrando la historia de amor de ambas personas, de la Paulina con Augusto, con rememoranzas y videos de cuando ellos se conocieron a fines del año 90 y cuando ya empezaron a salir a principios de la primera década del siglo XXI. Y después empiezan ya las partes más complejas, donde ahí empieza a mostrarse un amor o una devoción hacia el otro, un compromiso mayor se podría hacer en pantalla. Y ahí empieza este paralelismo entre la memoria de los ámbitos de trabajo de Augusto Góngora como periodista también político, se podría decir, sí, y después ya con su vida personal en toda esta decadencia, pero ojo, no es una decadencia, como bien tú dijiste, Álvaro, tratando de producir la lágrima fácil, de ninguna forma. Emociona, sí, pero bien preciso cada etapa, cada momento. Enternece, conmueve, como vuelvo a reiterar, esa relación, tanta generosidad hacia el otro. Es difícil ver tanta generosidad hacia otra persona. El amor puro, dicen que podría ser. Sí, es un amor increíble el que se ve en el documental, efectivamente. Es impresionante la devoción, como dice Julio, de Paulina hacia Augusto, la paciencia, y hay momentos en que ella también se quiebra, o sea, que efectivamente al ver, ¿cierto?, el deterioro cognitivo de Augusto, hay instantes en que ella dice,
no No puedo más. con esto, claro, no puedo con No esto, puedo más. pero aún así persiste. Sigue. Además que fue también un contexto súper complejo porque estaban en pandemia. Entonces, efectivamente, como decía Julio, hay momentos en que pasa mucho tiempo en que no los van a visitar, en que no ve a sus hijos, y eso empieza a ser tema para Augusto, o sea, estar solo, y dice, oye, mis amigos, ¿dónde están mis amigos? Yo tenía tantos amigos, ¿por qué ahora no los veo? Y entonces hay Totalmente. muchas cosas que son, que muestran Y la como tú realidad dices, esto. Muestra la realidad y como tú dices, Constanza, estas enfermedades tienden a aislar a las personas. Y eso es lo interesante del documental, la importancia de hablar de estas enfermedades. Antiguamente, hace unas décadas atrás, cuando alguien padecía Alzheimer o demencia, eran como enfermedades que se escondían dentro de las familias, absurdamente. En cambio, hoy día hay que conversarlo, hay que analizarlo. Y son enfermedades que te dejan muy aislado, muy solo, porque muchas veces somos seres humanos. Uno no sabe cómo reaccionar frente a personas que padecen este tipo de enfermedades, como que nos da vergüenza conversar incluso con personas que pueden padecer un Alzheimer. Y si ustedes se dan cuenta, en una parte del documental, al principio, Augusto Góngora es perfectamente consciente de lo que va a padecer, de lo que está padeciendo y del futuro que le va a tocar. Y aún así fue súper valiente de enfrentar esta enfermedad y también de querer mostrarla en pantalla, no es menor. Julio, acá te manda saludos Pepe Ot. Dice felicitaciones por el comentarista. Así Mira qué bueno. Sí. Oye, Julio Bustamante, crítico de cine, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, este programa Buena Costumbre va a cumplir 4 años, pero estamos nosotros en el marco de un proyecto que se llama Metropolitan FM. Y por la tarde estamos en el empeño, todavía no lo hemos podido sacar al aire, de Buena Costumbre Prime, y ahí esperamos tener, espacios para temas más entretenidos, probablemente no tan contingentes, y hablaremos de cine, hablaremos de las plataformas de streaming. Nos faltó tiempo para hablar, por ejemplo, del nuevo proyecto de Maite Alberdi, que es ahora un largometraje de ficción que ya tiene nombre, se llama La Homicida. La Homicida, sí, hay harta expectación ahí bajo el alero de Netflix. Sí. Sin duda va a ser muy interesante ver a nuestro género. Y bueno, nuevamente Álvaro, Constanza, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a que puedan visitar www.espectacleerrante.com. Ahí pueden encontrar crítica, rescate cinematográfico, así que felices de poder volver a estar junto a ustedes en otra o próxima edición. Un abrazo, Julio Bustamante. Gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.